sostener la vida de las personas, de las familias, de las comunidades, de los países, del planeta todo, frente a las propuestas de maximizar ganancias y reconcentrar recursos de parte de las grandes empresas. Y efectivamente nuestros gobiernos están haciendo eso, la gente, los gobiernos de nuestros países, que es la forma más clara de plantearlo, están haciendo ese trabajo que ha sido claramente diseñado a finales de los 80 y que está profundizando. Pero hay un elemento que me parece importante, es el sistema que está entrando en crisis. Está entrando en crisis y está buscando nuevos métodos para reagruparse y recuperar el dominio que tienen sobre el conjunto de la sociedad. Nosotros decimos que tenemos que plantear hacia las mujeres, pero hacia el conjunto de la sociedad, esta contradicción que, si es que las grandes empresas y las corporaciones se apropian de los recursos, de las ganancias y la acumulación de las posibilidades de economía para el progreso, y por otro lado, por otro carril va el sostener la vida cotidiana de las personas, no va a ser posible más esta posibilidad. Y esto está afectando ahora directamente a las mujeres mucho más que al resto de la población, porque necesidades concretas que no se pueden cubrir con la compra de servicios y recursos se cubren con el trabajo. ¿De quién? De las mujeres en las casas, de las mujeres en las comunidades. Y luego el otro elemento que han aprendido y que a mí me parece que es muy importante confirmarlo y mirarlo en otros sectores, es la conversión del trabajo en una relación comercial, primero, y segundo, de invisibilizar otras actividades productivas. ¿Por qué en nuestro país la pequeña producción agrícola o la agricultura familiar, como se va a llamar, es tan invisible y es tan desdeñada cuando es la que alimenta al conjunto del país? O sea, el 80% de los alimentos que se consumen en el país son producidos por la pequeña agricultura. Y eso no es producida por la agricultura de exportación, que tiene mil beneficios, sino por esta agricultura. Y no se visibiliza. Pero tampoco se visibiliza el trabajo artesanal, los otros trabajos que se denominan informales, pero que son fruto de la informalización de la relación laboral que van promoviendo las empresas. Nosotros creemos que por esos carriles se están generando el avance de la acumulación y el avance de la sobreexplotación de la población, que nos tiene que poner alerta y en unidad al conjunto de las personas. Marta, y después Felipe. Después Marta, Felipe. Bueno, yo comparto también mucho de lo que se ha planteado, pero quiero agarrar un planteamiento que han hecho que me parece resume bastante la situación, ¿no es cierto? Pareciera ser que la propuesta no está propiamente orientada al desarrollo de la competitividad y la productividad, sino es un pasito más del ajuste estructural en el que estamos inmersos ya hace varias décadas, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo primero. Entonces, esta palabra de reducir costos y obtener los mayores beneficios resume bien la situación. Pero yo creo que es muy importante ir desmontar la misma propuesta. Y para eso creo que hay que agarrar algunos argumentos. Yo creo que hay 4 argumentos que no podemos perder de vista. Uno primero es que en los 20 años que tiene el país de flexibilización laboral, la informalidad en el trabajo no ha disminuido, sino ha aumentado. Ese es el argumento principal del sector empresarial, donde tratan de dividir trabajadores informales versus trabajadores formales que tienen derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es y hay información estadística. Uno segundo, esta información que es tan importante que yo la he visto, que es
en el crecimiento económico 15 beneficios realmente, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo participa el trabajo en la conformación del PBI, cómo participa el PBI, para desmontar estos argumentos de que los costos laborales estarían haciendo ingresar en un proceso de encarecimiento de los productos y por lo tanto de pérdida de competitividad en el mercado nacional y en el mercado internacional, porque son falsos. Un tercer elemento que a mí me parece bien importante es que cuando uno quiere ingresar al tema de la productividad y de la competitividad, necesariamente tiene que ingresar con un enfoque multisectorial y saber ex ante qué desarrollo. Y ese tema no está planteado en el documento en la política. Por lo tanto, no hablan de sectores, porque efectivamente no es posible hablar de productividad al margen del valor agregado, el valor añadido. ¿Qué cosa le da valor añadido a un producto? ¿Correcto? Realmente la innovación, la capacitación, etcétera, todo lo que ya se ha dicho y no lo voy a repetir ahora. Pero me parece, ese es también un elemento que me parece sustancial. Entonces, de ahí ingreso finalmente a un tema que ustedes han planteado y que yo no comparto necesariamente, no comparto. Yo creo que en la coyuntura en el país hay algunos escenarios posibles, algún escenario que apertura algunas puertas, por lo menos para hacerlos escuchar. Porque de lo contrario podemos aislarnos como un problema del sector empresarial formal, del sector laboral formal, que es un pequeño grupo, ¿no es cierto?, sin las concatenaciones de efectos que va a tener la implementación de la política. Podría ser, por ejemplo, no quiero pensar, pero uno puede pensar que efectivamente sea una pantalla la política y que lo que se quiere simplemente es la mayor flexibilidad en el mercado laboral. Entonces, todo lo demás es pantalla, queda sin recursos, el tema de las innovaciones, el tema de la capacitación técnica, etcétera, que está planteada dentro de la política, ¿no es cierto?, y nos quedamos sin nada. Entonces, hay que generar una estrategia que permita múltiples alianzas, mirando el todo, ¿no es cierto?, de lo que implica efectivamente. Entonces, yo sí creo ahí que es necesario que deberíamos, los gremios empresariales no solamente deberían acceder al diálogo, sino deberían exigir un diálogo, ¿no es cierto? Porque creo que el no diálogo no necesariamente va a aportar a la construcción de ese futuro que quisiéramos. Podría al contrario generar aislamiento, ¿no es cierto?, del sector laboral, ¿no? ¿De dónde viene? Dialogar no es claudicar, es pelear. ¿Ah? Sí, buenas tardes con todos. Bueno, soy Felipe Vega, tengo 25 años, soy de la JOC Perú, Juventud Popular Cristiana. Soy bachiller en Economía y bueno, me interesa mucho el tema que se ha tratado, ¿no? Ya le han dicho que es multidimensional y yo coincido con eso, pero todo creo que se reduce a un hecho, ¿no? La economía que tenemos nosotros es una economía social de mercado y bueno, las reformas estructurales que se han mencionado, que se han planteado en 1990 o en la década del 90, que trajeron consigo el consenso de Washington, ¿no? Que son 10 políticas que se debían implantar en el Perú y que se implementaron muy bien, pero dentro de ellas está el tema de liberalización y también la flexibilización, ¿no? En resumidas palabras, la menos intervención del Estado en el tema del mercado, se podría decir, ¿no? Entonces, eso lo que he hecho es de que
venga toda esta cuestión de querer privatizar, ¿no? Y se ha iniciado con las empresas que hubo hasta 1990, que fueron más de 200 empresas. El Estado peruano tenía empresas públicas, además tenía otras empresas, ¿no? Que era parte del Estado peruano. Se empezó a privatizar, en ese entonces tuvo se podría decir, un costo en algunas veces muy bajo, y que se ha recuperado el capital en 4 años, y después la concesión ha sido por 20 años, ¿no? Entonces, volviendo al tema, creo que mientras siga el modelo que nos gobierna o el modelo que tenemos económico, entonces va a continuar estas situaciones, ¿no? Porque lo que hace también es no generar una cultura empresarial, ¿no? O sea, los empresarios quizás no tienen la idea de que si es que se empieza a incentivar a los trabajadores puede funcionar, ¿no? O sea, puede ser mejor. Y creo que es así, ¿no? Porque si es que el trabajador está incentivado en el trabajo, o sea, tiene, se podría decir, los elementos para estar bien, para estar tranquilo, entonces eso hace que trabaje con más ganas, y entonces por ahí se puede hablar de eficiencia y de productividad, ¿no? Teniendo en cuenta, por otro lado, también que es muy importante el aspecto tecnológico, y para el aspecto tecnológico se tiene que trabajar en el capital humano. Bueno, para hablar un poquito de Kuczynski es muy neoliberal, porque él es un creador, o él fue el que idealizó todo de los consensos de Washington. Entonces, o sea, no nos sorprende todo lo que tenemos, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Por otra parte, hay un tema que se llama la paradoja de la abundancia. Bueno, sería bueno revisarlo, ¿no? Para no extenderme mucho en eso, y que se contrasta con el tema de que somos un país primario exportador, ¿no? Pero lo que sí también no quería dejar un poco de lado es el momento que tenemos, ¿no? Para aprovecharlo, y que es el bono demográfico que tiene el Perú. Entonces, las políticas públicas en todos los sentidos no están direccionados para ello, ¿no? O sea, es todo al contrario. Entonces, lo que vamos a tener por más o menos en 2040, entonces eso va a ser crítico para nosotros, ¿no? Porque la mayor masa de población no va a estar en edad de trabajar, ¿no? Sino o sea, vamos a tener una edad de personas que van a estar en edad de no trabajar. Entonces eso es un problema, ¿no? Para una economía. Y bueno, la verdad quisiera seguir hablando de muchas cosas más, pero entiendo que el tiempo es un poco limitado, y bueno, pero la verdad me agrada mucho estos conversatorios, y bueno, espero seguir conversando, ¿no? Y seguir teniendo algunos aportes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, no quiero ser muy extensa, pero sí expresar la preocupación que me produce este evento en esta discusión tan rica, y compartir las experiencias de cada uno. Hablamos mucho del ámbito privado y nos estamos olvidando de hablar del ámbito público. Yo represento a miles de enfermeras que estamos en el sector público, cuya responsabilidad de derechos no solo laborales, sino de derechos ciudadanos, que es el derecho a la salud, es del Estado, al cual el Estado está renunciando. Pues nosotros tenemos aproximadamente entre 20 y 30% de profesionales y otros trabajadores contratados por terceros, sin ningún vínculo laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo informal y de precarización laboral, también deberíamos incidir en ese punto que le corresponde al Estado. Y que a pesar de que los gremios hemos tenido acuerdos con los ministros de turno de que esa modalidad no se siga dando, se sigue dando bajo la anuencia del mismo presidente. Entonces, por ahí un tema. Y el otro fundamental para nosotros es el derecho a la salud. Y creo que ninguno de nosotros desconocemos las propuestas de las alianzas público-privadas
para garantizar los servicios y la infraestructura en beneficio de la sociedad, donde la propuesta es dar a concesión la prestación de servicios a la empresa privada y que a nosotros los trabajadores de algún modo no solamente se nos restringe el derecho a la sindicalización, porque hay la amenaza permanente del corte de contrato, seas CAS y si eres tercero peor no puedes pertenecer a ningún gremio. Si eres CAS y participas en la organización sindical es motivo para sacarte el trabajo y no hay forma de ver una suerte de pago por despido, porque no se puede hablar por despido, la ley dice que te contratan a tiempo definido y si la institución o el prestador dice no te contrato, es razón suficiente para dejarte fuera del ámbito laboral. Y lo otro es que a nosotros los trabajadores nos venden como una gran oportunidad trabajar en 2 o 3 establecimientos a costa precisamente de tener más puestos de trabajo para aquellos jóvenes que se van incorporando al ámbito laboral. Entonces sí, para mí es una preocupación como en este espacio donde estamos mirando derechos laborales y derechos ciudadanos, también nos involucramos los del sector público, que creo también deberíamos ser partícipe de esta protesta y cuestionamiento al gobierno de restringir los derechos ciudadanos y laborales en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Quizás el mayor número de sindicalizados están en el sector público. Ahora sí. Nosotros en salud No, pero lo que quería decir, pero eso es bueno. simplemente lo que quería decir es que cuando hablamos del aparato productivo del país, en realidad es que estamos hablando cuando el principal empleador es el Estado, ¿no es cierto? Y que precariza y que no cumple, y que además tiene que fiscalizar al que no cumple. Entonces, es una paradoja. No fiscaliza al Estado, eso no es mi competencia. Yo quería hacerles una pregunta antes de bajar de la... Hay 2 instancias en las cuales por lo menos la Asociación Nacional de Centros ha participado desde su formación hasta el día de hoy. Uno es el primero, que es la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. La pregunta que yo tendría es, ¿cómo sienten, qué saben, si les parece que es un espacio donde podemos llevar como sociedad civil el tema, esta preocupación? Porque, por ejemplo, la CGTP, la MC participa y llevamos temas muy puntuales como el problema de la anemia, ¿no? Ya hace 10, 15 años que estamos con el tema que sube, que baja de personal. Entonces, el otro es el acuerdo nacional, donde también, entonces hay que ver qué rol tiene, ¿no? Solamente eso, para tener idea. Por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Elsa Urieta Tapia, presidenta de Economía PP. Como bien dicen, estoy combinando ya con Marco Loaiza, algunos llaman. Pero yo represento el sector de la microempresa. Las políticas públicas y las condiciones laborales y sociales realmente se trata igual al micro, pequeño, mediano y gran empresa. Y eso es injusto, porque las condiciones no son las mismas, ni las posibilidades son las mismas. Esta mesa que estaba viendo acá, el plan de competitividad y productividad, que ha preparado el gobierno y lo ha publicado el 29 de diciembre, realmente, como bien decía la señorita, es algo parcial, parcializado, porque realmente no participa en la sociedad, toda la sociedad. Deberíamos trabajar en una mesa, como bien usted propuso, para presentar la contraparte que es la de nosotros, la de la sociedad, la problemática, la situación, porque eso es lo que ellos han trabajado, en economía, con la parte del ejecutivo, con las propuestas que ellos tienen, hasta estadísticamente ellos manejan ciertas cantidades, pero eso no son reales. La realidad es que el desempleo ha crecido, la realidad es que no hay trabajo sostenible, que las importaciones ilegales entran,
que los productos chinos están invadiendo nuestro país y la industria nacional se está moviendo. Por eso es que nosotros a veces hemos hecho plantón delante del Ministerio de Economía. En la Mara nos hemos puesto ahí en marcha. ¿Por qué? Porque reclamábamos trabajo para el sector de la micro y pequeña empresa. Nosotros hemos participado en el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa que dirige la Secretaría Técnica, la tiene el Ministerio de la Función como consejero. Pero sin embargo también les digo a ustedes, me canso de qué vale ser un consejero consultivo cuando no se van a ejecutar las propuestas, cuando no hay resultados. Cuando está ahí el viceministro y el ministro y los asesores y todo, y le decimos nosotros, señores, estamos sentados acá 2 años y estas fueron nuestras propuestas, pero sin embargo no hay un resultado. ¿Qué le decimos nosotros a nuestras bases cuando no hay trabajo? ¿Qué quiere un microempresario para crecer, para ser formal, para pagar planillas, para tener un sueldo digno, para que sus colaboradores puedan seguir creciendo, capacitándose y todo? Trabajo. Pero si al país no le dan trabajo, eso es la informalidad que está generando y creciendo muy rápido. Y eso va a tener otras consecuencias, porque la gente ya está saliendo, ya no es el MIPE o el empresario que no sabe nada, ya no es el trabajador que no, es que todos nos unimos y salimos a las calles por las necesidades que tenemos. Entonces, yo creo que las mesas de trabajo, pues si se pueden dar, deben darse para poder tratar de encontrar una solución y no termine en otras cosas. Eso es todo. Gracias. Sí, súper puntual. Creo que hay que mirar este tema en una perspectiva más amplia, no como un caso aislado, el caso Perú, porque también se vienen dando situaciones así en otros países, recortes laborales en Argentina, se viene fuerte también en Brasil y así en otros países de la región. Entonces, creo que hay que tomar atención qué es lo que pasa en la región para saber también cuáles son las medidas que se están tomando, ¿no? Y poder también recoger de estas otras sociedades hermanas este tipo de respuestas. Y también el proceder de los gobiernos neoliberales, que son los que están predominando actualmente en la región. La otra cosa, ya que Pina lo mencionaba hace un momento, del acuerdo nacional, es que nosotros estamos en el programa País, ¿no?, para lo de la OCDE, y efectivamente nosotros seguimos lineamientos que, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, están bajo el sistema neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que ahí también debemos explorar un poco más para saber en qué medida esto se está también alineando a este sistema al que queremos aspirar, ¿no? Porque en otros debates se ha puesto sobre la mesa más bien el fomento del empleo sin recortes o la precarización, o sea, más bien lo que se incentiva es que no se apunte hacia eso. Entonces, creo que por ahí también podremos encontrar otros elementos. De ahí, como se ha dicho, a nivel político, ideológico, también nos tiene que llevar a la reflexión de qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? Un desarrollo que se base en la productividad por productividad, con precarización, con recorte, con concesiones de nuestras materias primas, o apostar por el desarrollo de las capacidades de las personas, ¿no? Que es un poco la línea en la que están también las ODS, ¿no? Y de la cual nuestro país también es parte. Entonces, ahí tenemos otro elemento también del que podemos sacar algunas reflexiones. Y ya se ha mencionado también el tema del enfoque de género. O sea, no hay nada respecto a eso y tampoco el tema medioambiental, ¿no? Y para el mundo del trabajo, el tema medioambiental, y no solo para el mundo del trabajo, para todos nosotros es súper importante, ¿no? ¿De qué tipo de productividad y competitividad estamos hablando si no tenemos en cuenta el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, más concesiones, más exportación minera, más flexibilidad laboral y
sin tomar en cuenta esto. Y finalmente, para lo de esta marcha que va a ser el martes, pues hay ahorita como una concertación entre los medios de comunicación y la agenda que está llevando el gobierno también, ¿no? Entonces, cubre absolutamente todo lo que tiene que ver con Chávarri, que hasta cierto punto está bien, porque mantienen a la ciudadanía informada sobre este caso, pero que después se convierte también en una suerte de distracción, ¿no? Entonces ha pasado este tema totalmente desapercibido. Son poquísimos las personas que han elaborado por ahí alguna columna, algún artículo, señalando los elementos que se han tocado en esta reunión. Entonces hay que poner el tema en la agenda, porque como se ha dicho, si este debate, si estas reflexiones se quedan a nivel de la clase intelectual, pues no vamos a lograr mucho, ¿no? El presidente seguirá paseando, podrán citar al consejo y dirán, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero si la CGTP y los otros sindicatos se ponen firmes y a la vez nosotros como sociedad civil nos organizamos para socializar la información y para hacerlo en un lenguaje sencillo también, ¿no? ¿Cómo afecta esto a el 80% de la ciudadanía que no cuenta con un trabajo formal, ¿no? Que además deja de creer en el Estado como empleador, porque a mí el Estado no me pone trabajo, yo soy un emprendedor, yo soy mi propio generador de empleo. Entonces, ¿cómo afecta eso a este gran porcentaje? Creo que ese es un reto que tenemos que asumir todos para que podamos demostrarle que esta situación efectivamente nos afecta a todos de manera multisectorial, transversal y multidimensional. Eso era todo lo que quería decir. Una chiquita más, una cifra que pidió el amigo sobre el presupuesto. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, a su presupuesto ha bajado en 3 millones del año 2018 a 2019, ¿no? En el presupuesto de apertura, de 150 a 147. Entonces, si quieren hablar de innovación, creo que vamos muy mal en invertir, ¿no? Y en lo que se refiere a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y eso me ayudará el chino, acá es de que su presupuesto, si muy bien, aumenta en 19 millones, que pasa de 141 a 160 millones, ¿no? Pero se dicen de que se necesitan por lo menos 5.000 aparece que sube porque se junta en el presupuesto nacional lo que eran de los presupuestos regionales, en síntesis baja. Claro, claro, pero la cantidad que se requiere de fiscalizadores, creo que, ¿cuántos serían? Creo que se estiman en 5.000, pero hay solamente 900. Entonces, con 19 millones no se llega, ¿no? Porque si con 141 ¿no? solamente tienen 800, para tener 5.000 necesitarán casi 5 veces más el presupuesto. Entonces, deducción del presupuesto estudiantil y reducción del presupuesto entre 2.2 de todo el ministerio en relación al presupuesto 18 hacia el 19. Entonces, por ahí la fiscalización y fomentar el trabajo tampoco va el discurso en términos claros. O en términos presupuestarios. Claro. Muy bien, en serio, cierra la reunión. Uno de los puntos que me olvidaba mencionar es que sí es importante entender cómo está ahorita funcionando el mundo para poder entender nuestro país. En ese sentido, una de las cosas que también se trata en ese documento, que yo creo que hay que tomarle una importancia de vida, es el tema de la cuarta revolución industrial y cómo la mano de obra que tenemos, que no es calificada, va a entrar en esa dinámica. Entonces tenemos el fomento de nuevas formas de trabajo, y eso es innegable. Los jóvenes que de alguna otra manera trabajan de manera independiente y que por lo tanto, si trabajan de manera freelance o independiente, no aportan a un sistema pensionario, porque tienen trabajos de 1 mes o de 3 meses. Entonces, no hay una garantía de que ese joven tenga derechos laborales. Entonces, va a ser un pensionista de a 40 años que no va a tener un sistema pensionario. Lo otro es que la formalidad de la cual habla el gobierno, la institución, la entidad estatal, no es un beneficio para la población. Por más duro que suene, la formalidad no resulta ser un beneficio para la población porque no lo palpa. Y el ejemplo de eso ha sido
la Municipalidad de La Victoria que cobraba justamente. La formalidad y la informalidad viene a ser la cara de una misma moneda. Porque a algunos les conviene que no haya formalidad porque viven de eso, como el ex alcalde de Cuba, que vive a través de la formalidad, de la informalidad, y para otros, para la gente común, la formalidad no resulta un beneficio porque encuentra una serie de trabas para poder formalizarse, y que si contrapone su experiencia, por más minúscula, con una experiencia a macro, va a encontrar que el Estado facilita más bien la formalidad a empresas grandes que al pequeño productor y a las MIPES. Entonces tenemos a las MIPES que pagan 14, 15 veces más intereses bancarios que las grandes empresas, y son más de 5.000 MIPES a nivel nacional. El otro tema es el aumento del comercio ambulatorio. Hasta el año 2014 habían solamente en Lima alrededor de 4.000 ambulantes, y creo que esa cifra todavía sigue corta, una cifra que el INE lo dio. Actualmente en la esquina ya no vemos a un peruano, vemos a 4 venezolanos y a un peruano. Entonces yo creo que el reto ahorita es, y hasta el momento yo no he encontrado todavía, creo que se está todavía trabajando una respuesta integral al documento, una mirada completa. Todavía hay miradas que están siendo sectorizadas, que yo creo que están trabajándolas, y creo que ese podría ser un gran aporte a este paso. Gracias. No, la verdad el documento ha pasado desapercibido, ¿eh? Ha sido levantado por las centrales sindicales, y yo creo que hace tiempo un tema no resuelto conceptualmente entre los mismos sectores progresistas es el de formalidad e informalidad, porque en realidad me da la impresión hay una desde el lado de los empresarios y del lado del poder, digamos, político o económico, es como los pobres tienen la culpa de la situación porque son informales, y en realidad la informalidad, los que somos viejos, hemos visto que la informalidad empieza a partir de los 90. Esa llamada informalidad empieza o se acumula, se agranda a partir de los años 90. Y por lo tanto es el sector formal el que ha generado situaciones de informalidad, ¿no? ¿Cómo ha pasado en la minería? La minería formal es la buena porque cuida el ambiente, y ahora resulta que los malos son los informales, y el caso Madre de Dios existe desde hace 50 o 60 años. Entonces creo que hay un tema de con qué anteojos se quiere ver a la realidad. Es un tema muy interesante el trabajo digamos, a aclararlos entre todos, ¿no? Otra cosa, bueno, que no va a meter con el sector salud, el tema de que hay algunos que están de acuerdo con el CIS, yo he sido anti-CIS, y ahora resulta que también los sectores progresistas son pros, pues sí, según integral de salud, que no es ni seguro ni integral de salud. Entonces, hay una cantidad de conceptos que se han filtrado, ¿no? Y que no nos permiten salir para hacer una propuesta más global. Hay un poco semántico, ¿no? Porque Exactamente. nosotros mismos estamos como que ayer empezamos a hablar voluntario de hablar de costos laborales cuando son derechos. Exacto. Estamos hablando de colaboradores cuando son trabajadores. Exacto. O emprendedores cuando son simplemente Autoempleados, autoempleados. Pero política social cuando es política economicista, así que todos podríamos. Juan Pedro quiere cerrar la... No se refería. No, lo que quería era sobre el tema de la informalidad. O sea, sobre el tema de la informalidad. Ciertamente hay conceptos, tergiversaciones y utilizaciones. Cuando en el tema de la informalidad tratamos el tema en las comisiones, y lo tratamos técnicamente en la comisión de productividad. 1. 2. Cuando lo hemos tratado en la comisión, en el Ministerio, construyendo la Estrategia Nacional de Formalización, ¿a qué se ha referido y a qué se refiere esta política? A reducción de la informalidad en los sectores formales, en las empresas formales, 24.7 en general, 22 puntos no sé cuánto en el sector público y 21.7 en la minería y gran minería, y así tenemos la cantidad de cifras en el sector o sea, entonces cuando aquí estamos hablando de informalidad,
Y en esta política el Estado se está refiriendo a informalidad, principalmente se refiere a ese tipo de informalidad. Primero. Segundo, cuando nosotros hemos buscado, ya específicamente desde la Mesa del Autoempleo, ahí la CUT está con el Ministerio y también con otros sectores, para abordar el tema de ese tipo de informalidad, hoy no cabe. ¿De qué me estás hablando? Tú me estás hablando de razones estructurales que originan formas de empleo, formas de cuentapropista, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? De esa reducción de informalidad. No, de eso necesitamos construir estrategias nacionales, políticas, y eso es multisectorial, y de eso no se trata. Solamente quiero precisarlo. Estaba hablando de informalidad, principalmente de informalidad en empresas formales. Y termino. Sí, la informalidad dentro de la formalidad. Que a eso se están refiriendo. ¿Ah? Claro, que incorpora la tercerización, que todas las formas de informalidad Pero el 23% de la informalidad está en el sector formal. Sí, en empresas formales. Y eso a que Por eso te ajuste así. Y lo segundo es que los autoempleados o las cuentapropistas terminan siendo 3 de cada 4 quedan en el Perú. Y de eso, esto no trata. Y para eso no es el sector trabajo, porque ni siquiera le corresponde, esa produce y es políticas intersectoriales y multisectoriales. Y para eso no hay un solo espacio, un solo ministerio que termine asumiendo responsabilidad per se. Todo el mundo, lo digo porque formo parte de esa comisión, todo el mundo se tira la pelota y nosotros ahora estamos pidiendo que de la PCM se genere una comisión específica para trabajar ese tema. Solamente quería agregar eso porque va a aparecer, ojo, va a aparecer con mucha fuerza el tema de la informalidad, de la formalización de la informalidad y como una justificación, ya lo están diciendo, como una justificación y razón de ser de esta política. Y por tanto tenemos que nosotros contrarrestarlo como una cuestión integral. Totalmente de acuerdo. Y el doctor Alba y el doctor... Porque incluso no estamos hablando de informalidad de economía, que es un concepto más amplio. Bueno, queda pendiente algunos temas para hablar sobre el tema que hemos planteado del aseguramiento, para hacer una focalización que hemos comprado el nombre de aseguramiento, más de la... Y otro punto sobre el tema de la privatización de salud también queda pendiente. Quiero aprovechar para tratar el tema de la capacidad de respuesta, va a depender mucho de lo que haya descentralización social o política, y en el caso de Lima, eso es bien débil, ¿no? Entonces, este es un punto a trabajar o a conversarlo, no hay muchas respuestas, pero así como a nivel nacional se ha planteado el Encuentro Nacional de los Pueblos, habría que plantearse alguna fórmula, en el caso de Lima, sabiendo que el espacio metropolitano es muy grande, pero que además esto pueda ser respetado, construido a nivel de los distritos, que también en el caso de Lima es un distrito, pero si no hay esa capacidad de descentralización, la respuesta va a ser parcial. Y en segundo lugar, yo creo que las centrales tienen que implementar el tema de la fragmentación sindical. En el caso de salud, hay hasta más de 2 o 3 sindicatos de trabajadores por hospital. Imagínense la dispersión que hay. Y otro problema es también los casos de microcorrupción que hay alrededor de las directivas. Entonces, si las centrales no tienen un discurso fuerte sobre este tema, no hay capacidad de respuesta, porque está la fragmentación, la autoridad moral, política de las directivas se debilita profundamente. Entonces, este es un tema crucial, además de los puntos de ampliación del discurso de la plataforma sindical con otros temas. Pero creo que, ¿cómo hacemos para que en Lima contribuir a tener un mínimo de espacio de desarrollación política y social? Tarea inmensa. El otro tema es la fragmentación al interior de los sindicatos y el relacionamiento de los sindicatos en sus territorios. Si no hay eso, se van a hacer esfuerzos extraordinarios, pero podríamos seguir trabajando para sociedad civil y sociedad civil. Y además territorio, ¿no? Sindicatos son parte de la sociedad civil. No, tú no querías decir asesóramos. La última asesoría legal no va a ser... Solo quería comentar que además del Consejo Nacional de Competitividad existe, los organismos empresariales han creado el Consejo Privado de Competitividad. Entonces, de esta reunión ha surgido la necesidad de
articular las distintas miradas y visiones de los sectores sociales en torno a este tema. Entonces, quizás eso también debe ser un tema a trabajar, ¿no? Una plataforma social sobre la productividad. En nuestra página web y en qué otro, en la página en las redes, en Facebook. Y en Facebook ustedes van a encontrar el enlace para todos los documentos que estamos encontrando, que ustedes puedan leer, acceder. Ahí está el de Alejandra, por ejemplo, porque creo que es una obligación para las dirigencias sindicales, no solamente movilizarnos, sino tener consistencia en las propuestas. Y yo aconsejaría a la CGTP que vaya allá. Yo también, compañero, eso de no exigir el diálogo, es un derecho. Sí, pero han dicho que no van a ir a... Hay una reunión específica A la para reunión el que ha convocado la ministra. Compañero, uno plantea su hay que ir a hablar con la ministra, con el Nosotros hemos planteado el diálogo y la derecha. Vamos. Condición previa. Reunión con Vizcarra porque este espacio ha perdido capacidad de confianza. Pero entonces no puede ser una posición de solamente la CGTP, sino todas las centrales. Escúchame, Vizcarra, si no hablo con Vizcarra, no voy a la ministra. Bueno, esa es la posición que hemos asumido. Pero tú Pero no se escucha.